todo lo referente a la huelga y el paro, pero les dije que para hoy les iba a traer como el proceso, ¿verdad? Cómo se da todo, o cómo se puede mezclar todo, ¿verdad? Para poder ya llegar a la huelga que hemos esperado. ¿Me iba a decir algo, Sonia? Creo que no. Entonces, hoy es el día, ¿verdad? Y qué bueno que hay varios, ¿verdad? Para que pongamos pues la atención correspondiente. Vean, aquí debemos partir de las formas de normación colectiva, ¿verdad? Porque todos los conflictos podrían superarse o evitarse con, con llegar a la firma de alguno de estos de estas formas de normar colectivamente, ¿no? Eh, y entonces, pues por eso cito primero estas formas de normar: el contrato colectivo, el pacto, el convenio, el reglamento, el laudo arbitral, pero principalmente los primeros tres, ¿verdad? Que son los que normalmente se utilizan para poder acreditar eh, que existe, digamos, por parte del empleador la buena voluntad de arribar a acuerdos, ¿no? Y estos instrumentos sirven para concretar todo eso, ¿no? Entonces, firmando normalmente estos, pues casi siempre se evitan los conflictos, ¿no? Pero pueden darse conflictos no solo por falta, por no firmar, sino también por, por el hecho de incumplir con de estos convenios, ¿verdad? Entonces, tenemos que, si llegamos a tener un conflicto que consideremos que puede llegar a la vía judicial, entonces estamos hablando de que hay una situación que está evitando la buena convivencia dentro de la empresa y que es necesaria la intervención judicial, que posiblemente llegue a una huelga si es planteado por los trabajadores, ¿no? Es decir, solo porque no hayan firmado el contrato, el pacto, el convenio, no pueden declararse solo en huelga. Hay todo un procedimiento, como yo se los expliqué, pero muchas veces estos documentos, estos instrumentos, perdón, nos sirven de base para poder evitar, digamos, conflictos o que mismo lleguen a la vía judicial. Y entonces, si no hay un acuerdo entre las partes, si no hay conflicto y no hay manera de que el empleador pueda solucionar el conflicto, entonces estamos, eh, podemos utilizar este procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social. Y es el procedimiento que nos va a permitir poder, en cierta manera, aplicar procedimientos de conciliación, procedimientos de arbitraje, si así se quiere, o bien llegar a hacer uso de la huelga o no. Y ahí es donde vamos a encontrar si hay arbitraje potestativo o bien un arbitraje obligatorio. Entonces, ¿cómo puede ejemplificarse? Creo que, y no sé si aquí me hicieron la consulta, no recuerdo, pero de repente estaba todavía, se me había dormido un poco el cerebro, ¿eh? Pero alguien preguntó acerca de si la, ¿cómo se llama? Los grupos coaligados, no sé si así fue la pregunta, no me recuerdo, podían participar y yo no sé si dije que si sí o no, pero aclaro que sí pueden participar. Y entonces lo tengo acá en esta diapositiva: la participación puede ser del sindicato o de un comité ejecutivo. Entonces, ¿cómo es que arranca una negociación con un empleador? Arranca y lo tenemos en el primer post-it que tienen ustedes aquí al lado izquierdo. Arranca con un arreglo directo, que no es más
que la presentación de las quejas o solicitudes, que por supuesto lo va a presentar el comité o consejo ad hoc con no más de 3 participantes, ¿verdad? Esto es cuando es, digamos, un grupo coaligado, porque cuando es un sindicato normalmente hace uso de estos instrumentos, contrato, pacto, convenio. Entonces, o pacto colectivo, más que todo, contrato o pacto colectivo. Y entonces, pues aquí, pues por supuesto que tampoco se puede excluir del escenario de las facultades de un sindicato que también quiera presentar quejas, ¿verdad? O solicitudes al empleador. Entonces, tanto el comité ejecutivo, es decir, el sindicato, como el consejo ad hoc, que no es más que 3 representantes, puede presentar en la vía directa o buscar un arreglo directo con el empleador cualquier problema de orden laboral que tenga con el empleador. Y entonces, si hay un acuerdo entre las partes, aquí en el tercer POSIT, tenemos que hay un acuerdo, pues por supuesto se levanta un acta y con copia auténtica, esa autenticada, se manda a la Inspección General de Trabajo en 24 horas. Ahí terminaría el conflicto porque se notifica y hay un convenio entre el empleador y los trabajadores. Es simple. Tanto el comité ejecutivo como el consejo ad hoc pueden hacer uso de este procedimiento. Esto es la vía directa. Cuando se nombra, aquí omití mencionar, cuando se nombra un consejo ad hoc, le dan un aviso en 5 días a la Inspección General de Trabajo del nombramiento. Nada más es un aviso, no tiene mayor efecto. Nada más. Por supuesto, por eso aquí miren, tengo en esto en blanco aquí separado de los POSIT, en el caso que sea un pacto, porque normalmente el comité ejecutivo de un sindicato busca la celebración de un pacto, ¿va? En lugar de mandar quejas o solicitudes, busca la negociación de un pacto. Por eso es que lo separé y lo coloqué aquí como para que el comité ad hoc o el grupo coaligado pueda llegar y tener una negociación como lo más importante, dado que acá sabemos, y ya expliqué que el pacto colectivo no es más que hacer llegar en la vía directa al empleador un proyecto de pacto. Se lo hace llegar al patrono por medio de la autoridad administrativa de trabajo y se tienen 30 días y después de esos 30 días no hay un acuerdo, pero hay un problema. Por supuesto, que si hay acuerdo, se firma el proyecto de pacto colectivo y se manda a homologar, ¿verdad? Eso es el procedimiento. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? Se tienen 30 días y no hay acuerdo, ya es problema. Lo mismo puede pasar aquí, miren, en el grupo coaligado, que puede ser que hagan su solicitud, su queja, pero al final tampoco hay acuerdo. Es decir, si nos vamos al tema negativo, tanto de la participación de un comité ad hoc como del sindicato pidiendo la firma de un pacto colectivo, ambos pueden concluir satisfactoriamente con la aprobación, hay acuerdo, punto. Pero ambos pueden también finalizar negativamente, es decir, que no hay acuerdo. Y aquí empieza el procedimiento igual para estos dos procesos, tanto para la negociación de un pacto como para las solicitudes o quejas que pueda presentar un comité al empleador. Una resolución negativa, no hay acuerdo, aquí se los tengo. Entonces, si no hay un acuerdo, aquí yo pues no voy a utilizar esos términos, pero a partir de ese momento ya lo podemos utilizar porque ya entendemos que al momento en que se determina que en ninguno de estos dos procesos, ya sea el iniciado por el grupo coaligado
o a través del comité o consejo ad hoc o del sindicato a través del pacto hubo un efecto negativo, es decir, no hay un acuerdo, entonces sí hay un problema. Y ese problema se denomina una cuestión susceptible de huelga o paro, porque sabemos que no solo son los trabajadores quienes se pueden hacer uso del procedimiento de conciliación. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una cuestión susceptible de huelga o paro, automáticamente abre la posibilidad de hacer uso del procedimiento de conciliación. Vean, aquí lo tengo. ¿Y cuál es ese? Aquí viene el procedimiento de conciliación, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado y entonces, pues el nombre que yo les di inicialmente, donde les digo procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico social, pues suena bastante largo, pero se refiere a la totalidad de factores, ¿verdad? Denme un segundo. Entonces, les decía que el título general engloba todo y dentro de eso, pues está la conciliación. Y esta conciliación es la vía judicial la que se lleva en los tribunales de trabajo. Esta conciliación no debe durar más de 15 días, lo puse en grande, ¿bien? A partir del momento de recibido el pliego de peticiones, está establecido en el artículo 393. Pero esos 15 días van a ver que son como de hule, se estiran demasiado porque no tardan, serán años a veces. Y entonces aquí arranca. La primera disposición es solicitud, que es notorio y que solicitarle al juez, al juzgado de trabajo, presentarle la solicitud, el pliego de peticiones, ¿verdad? Y en el artículo 381, segundo párrafo, pues están los requisitos que se deben de cumplir. Si son sindicatos los que plantean la solicitud al juez, puede ser el comité ejecutivo en pleno o bien 3 delegados. Y si son no sindicalizados, 3 delegados. Cualquiera de los dos con facultades ad referéndum, ¿verdad? Es decir, van a aceptar provisionalmente y luego pues van a confirmarlo con las bases. Bueno, hacen su solicitud y entonces esa solicitud no es más que el pliego de peticiones conforme el artículo 381. Lo tengo en este otro cuadrito. Bueno, ¿a quién va dirigido? Fácil, al juez de trabajo. Me dirán ustedes, no, al juez de trabajo. Pues, vale la pena decirlo. No todos vamos al mismo ritmo, entonces por eso lo digo. Bueno, aquí sucede lo siguiente. No llena requisitos, el juez corrige en acta inmediatamente y dará trámite a la solicitud. Pues aquí dice corrige inmediatamente, pero en realidad pues pues resuelve que previo a entrar a conocer que se procedan a subsanar tales y tales cosas y pues las subsanan y en acta, como dice aquí, puede resolver y corregir la solicitud. El objetivo es que se dé trámite a la solicitud. Bueno, una vez presentado, y hay cosas paralelas aquí, porque automáticamente nada empieza sin una resolución judicial. Es decir, llena los requisitos o ya cumplieron con los requisitos que el juez pidió, entonces debe dar trámite a la solicitud. Y ahí en ese trámite de la solicitud, pues lo que hace es admitirla a trámite en términos concretos
Y este mismo juez, por eso lo coloqué aquí, en 12 horas ordena la formación del Tribunal de Conciliación. Esa es parte de sus obligaciones. En la misma resolución ordena que en 12 horas se forme el Tribunal de Conciliación. Ese es como que el objetivo inmediato, ¿verdad? Con notificación a la otra parte para que en 24 horas nombre delegado. Vean, esos, por eso le digo que es paralelo, todo va en una misma resolución. Y esa resolución que ordena esto debe ser notificada. Primero, ordenan el mismo, primero admite a trámite, ordena la formación del Tribunal Tribunal de Conciliación y ordena que se notifique en 24 horas para que nombren a los delegados una vez para conformar el Tribunal de Conciliación. Y entonces, para que esto arranque, debe notificar al empleador. Y ahí viene la resolución, ¿no? Con todos los puntos que ya se admitió a trámite. Y una vez notificado esta resolución al empleador, empieza el denominado emplazamiento. Y es así como han escuchado que dicen, es que está emplazada la empresa. Y está emplazada porque ya vimos desde la vía directa, que es lo que estaban buscando, presentando solicitudes, quejas, no se llegó a acuerdo, entonces permitió el empleador que ellos llegaran a la vía judicial a pedirle a un juez de trabajo que admita su trámite la solicitud, ¿verdad? Y al momento de notificarse empieza el emplazamiento. Y ese emplazamiento no es más que esa condición en el cual se van a encontrar los trabajadores, en el cual no va a permitir que el empleador pues tenga represalias contra los trabajadores. Directamente, o el significado es evitar represalia uno contra otro bajo una sanción. Y aquí hacemos como una especie de paréntesis. Si está notificada, ya empezó el emplazamiento, significa que no se pueden tomar represalias y no se puede despedir. Y entonces aquí les pongo yo, ¿qué sucede si despiden sin una autorización? Y es ahí donde ya ustedes van a aprender eso. Ya no se les va a olvidar que si hay un emplazamiento, no pueden despedir. Y si despiden sin autorización, entonces deben promover un incidente de reinstalación. Y el juez resolverá, pues, reinstalando en 24 horas. La ley dice 24 horas, pero en realidad tarda un montón, ¿verdad? Pero digamos que es más corto el proceso. Ese es el efecto del emplazamiento, no poder despedir a alguien. Por supuesto, si me van a preguntar, es que, pero ¿y si comete una falta grave y qué va a hacer el empleador? Bueno, entonces sí se puede despedir, pero como está emplazado, debe pedir autorización para despedirlo. Y entonces se lo solicita al juez de trabajo para que él pues conozca del incidente. Aquí vean la otra parte. Esto es como un aclaratorio, un previo, un paréntesis, esta parte, donde dice el emplazamiento. Pero aquí en esta notificación ya notificamos que en 12 horas se forme con el Tribunal de Conciliación, se notifica a la otra parte para que en 24 horas de una vez nombre a sus delegados y entonces pasamos, que se supone que ya se conformó el tribunal, los delegados ya dieron a sus representantes y ya tenemos declarado competente el tribunal. Se reunirá sin pérdida de tiempo. Y en 36 horas debe citar a las delegaciones, que son
esta, nombre a sus delegados, es decir, notifica a los trabajadores y al empleador, y el empleador va a nombrar a sus delegados y los trabajadores nombran a sus delegados para llegar a esa reunión que se llama conciliación, a esa audiencia. Dije reunión incorrectamente, pero era para que me entendieran. Entonces, cita a la delegación a una audiencia, a las dos delegaciones, patronos y trabajadores, porque ya lo ordenó con anterioridad. Y lo curioso es que 2 horas antes oirá a las delegaciones por, por separado, 2 horas antes. Es decir, imagínense que la audiencia está fijada a las 9 de la mañana, entonces 2 horas antes oirá a las delegaciones. Significa que si es a las 9, que la audiencia, a las 7 de la mañana hay que estar ahí porque a esa hora nos va a escuchar el juez. Y el tribunal, perdón, ya no es juez, aquí es el tribunal. Y el tribunal en acta consignará las pretensiones, llamará a las delegaciones y propone medio o bases de arreglo. Escucha por separado las partes. Es decir, esa es la reunión a las 9, a las 7 estamos ahí y primero va a escuchar a los trabajadores. Entran los trabajadores al tribunal, a la sala, y entonces proceden a platicar cuáles son las pretensiones, cómo, a qué acuerdo podrían llegar y todo lo demás. Luego entran los empleadores, qué pueden dar, cómo lo pueden dar, y luego pues ya que los escuchó, ya llama a las dos delegaciones y se reúnen, ¿verdad?, en la sala, y en presencia pues les hace ver que posiblemente haya convencido el tribunal a las partes, y puede ser que la solución sea que lleguen a un acuerdo, que es lo más fácil. Que de 100 peticiones, los empleadores estuvieron de acuerdo con 25 y al final los trabajadores dijeron que sí, que eran las más importantes y que valía la pena llegar a un acuerdo. Entonces termina la controversia, firma el cumplimiento del convenio y ya. Entonces tenemos que hay un arreglo, un convenio que debe de cumplirse. Entonces, decir y fijar plazos que no puede ser mayor de 1 año para el cumplimiento de lo convenido. Fácil. Se acabó y no hay problema, terminamos. Pero, ¿qué sucede? Y por eso nos regresamos acá donde dice no se aceptan recomendaciones del Tribunal de Conciliación. Porque nos escuchan, ¿verdad? Por separado, nos reúnen a las 2 y nos dicen de 100 los empleadores no ceden ninguna. Y los trabajadores dicen, bueno, entonces no hay acuerdo. Y el tribunal dice, se repite el procedimiento. Y otra vez vuelve a señalar una audiencia. Y entonces cita nuevamente a las 9 de la mañana y otra vez 2 horas antes nos escucha. Otra vez el mismo procedimiento, escucha por separado, los llama. Y de repente aquí dicen los empleados, bueno, está bien, pues 20, de 100 peticiones, 20 voy a conceder. Y los trabajadores dicen, bueno, cambio de nada, pues estamos de acuerdo. Vamos a aceptarlo. Termina la controversia y finito. Se acabó. Pero ¿qué sucede si en la segunda oportunidad donde se repitió el procedimiento no hay acuerdo? Mire, no hay acuerdo. El tribunal debe elaborar un informe que debe de mandar como copia a la Inspección General de Trabajo. Establece ahí en el mismo las causas del conflicto, las recomendaciones que se les hicieran, quién aceptó y quién no. Cuando no hay acuerdo, el tribunal hace eso. Por favor, pongan atención a los artículos que estoy citando acá, en cada parte. Ahí todo esto regula, todos esos artículos regulan este procedimiento que les estoy colocando. Bueno, entonces
no hay acuerdo y el tribunal pues ya mandó ya copia del informe de la Inspección General de Trabajo. Y luego de ese informe dice 24 horas de fracasada la conciliación y no hay compromiso al arbitraje, porque aquí tenemos, perdón, aquí empecé mal, ¿verdad? En el informe del tribunal, se empecé al revés aquí, ¿verdad? El informe que manda copia a la inspección, hay un plazo, porque aquí pasamos, hay un plazo de 24 horas, miren, hay un plazo de 24 horas. Y en esas 24 horas, de repente el empleador y los trabajadores pueden llegar al acuerdo, mejor irse al arbitraje, ¿no? Pero es un arbitraje opcional o bien el arbitraje potestativo. Entonces aquí es donde ya ven ustedes procedimentalmente donde puede utilizarse el arbitraje potestativo. Una vez que el informe del tribunal sobre el hecho de que no hubo un acuerdo, abre la posibilidad en 24 horas que se vayan al arbitraje potestativo. Porque 24 horas después de fracasar la conciliación y no hay un arbitraje, entonces ya se busca la legalidad del movimiento para ver si reúne los requisitos de una huelga o de un paro. Y por eso es que yo les expliqué que era una huelga legal, que es una huelga justa. Bueno, entonces hay la fase procedimental donde van a solicitar, aunque una vez vencidas las 24 horas, solicitan que se declare la legalidad del movimiento. Y el juez va a emitir su resolución. Y en esa resolución, pues obviamente indicando que es legal el movimiento, entonces lo debe de consultar a la sala de trabajo. Y ellos en 24 horas confirman el FAI. En 48 horas, perdón, confirman el FAI. Entonces, una vez declarado la legalidad del movimiento, entonces tenemos que tienen 20 días para irse a la huelga. 20 días. Por supuesto, aquí hay nuevamente o la posibilidad de un convenio, si no hay convenio, digamos, de irse al arbitraje, ¿verdad? O bien llegar a un convenio, en cualquier momento lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si no lo hay, no hay convenio, no hay arbitraje, tienen 20 días para irse a la huelga. Y entonces, pues ahí es donde una vez que ya tienen la posibilidad de irse a la huelga, entonces si ya pueden hacerlo, van a buscar que se declare la justicia o injusticia del movimiento, si es una huelga justa o injusta. Y es un pronunciamiento que deberá hacer el juez dentro de 15 días desde que se solicitó. Entonces, aquí miren, hay una situación en donde a veces pues no se cumplen todos estos plazos, ¿verdad? Pero por lo menos los 20 días sí se cumplen, ¿verdad? Para ir a la huelga, porque si no se van a la huelga dentro de estos 20 días, entonces pasado ese tiempo deben acudir al arbitraje obligatorio. Aquí se puede dar una situación que se necesite la mitad de uno de los trabajadores, pero ¿y si no hay? No están, no van a poder ir a la huelga y como consecuencia, aunque declaren justa la huelga, entonces van a tener que irse a un arbitraje obligatorio. Y aquí les tengo también una captura, algunas preguntas, ¿verdad? Que les puede servir para leer la huelga, ¿verdad? Todo el tema de la huelga, que es cuál es el mínimo de trabajadores para ir a la huelga, qué requisitos deben llevarse para ir a la huelga, qué es una huelga justa, qué es una huelga injusta,
¿Qué sucede con los trabajadores que por su naturaleza del cargo deben laborar? ¿Quiénes no podrán ir a la huelga? Y así, pues tiene esto. Solo tomen un screen, una guía nada más, ¿verdad? Y también para el paro, ahí lo tiene. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿tienen alguna duda? Buenas De noches, todo. Rick. Una pregunta, cuando se refiere a arbitraje potestativo y arbitraje, no sé si me podría dar una breve explicación. Entonces no entró a clases, Josué. Hay dos clases de arbitraje. El arbitraje Ajá. potestativo y el arbitraje obligatorio. El potestativo es el voluntario, el opcional, cuando en cualquier parte del proceso de conciliación, las dos partes pueden decir, ¿saben qué? Quitémonos, salgámonos de este proceso y vayamos mejor al arbitraje. Y entonces voluntariamente las dos partes se van al arbitraje. En cambio, el obligatorio es cuando necesariamente tienen que ir y en teoría escuchamos cuando no hay, digamos, posibilidad de irse a la huelga o pasado los 20 días de ir a la huelga, no lo hicieron. Entonces se los grafiqué y les mostré en qué momento ya pueden ir a la huelga, pero a veces no llegan al 50% más uno y entonces se ven impedidos de hacerlo, de irse a la huelga, y entonces van a tener que someterse al arbitraje obligatorio para resolver en definitiva el conflicto. Ok, Lick, ¿Estamos? perdone, muy fino. Bueno, ¿cómo están los demás? Bien, gracias. Todo bien. Wow, excelente. ¿Alguien más? Parece que todo está claro. Muy bien. Lo hice muy pausado, ¿verdad? Falta su like para el mejor grupo. Ah, excelente. Aquí va. Eso, muy bien. Ahí vamos. Bueno, entonces repasen bien todo eso. Ya vieron todo lo que lo expliqué de manera muy sencilla, pero hay mucho que leer desde lo que es la huelga y todo eso, ¿verdad? Ahora ya saben el procedimiento para irse a la conciliación, ya comprenden mejor cuándo se puede ir a un arbitraje potestativo, cuándo es un arbitraje obligatorio. Si es que lectura obligatoria, ya les di esa guía y les puede servir. Eh, es una guía y como consecuencia de eso sabrán que voy a preguntar mucho código en el examen final. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.